Listo. Entonces, F es la frecuencia con la que se irradia una onda. Esa letra griega L, denominada lambda, no es otra cosa más que la longitud de onda. Es decir, el lambda me mide el tamaño de una onda, la longitud de una onda. Y yo creo que esa C que está arriba en la fórmula, creo que ustedes lo conocen. ¿Quién vendría a ser C? La velocidad de la luz. La velocidad de la luz, correcto. En este tema de química, la velocidad de la luz se representa con C. ¿Ya, muchachos? No hay que olvidar eso. Bien. C es la velocidad de la luz. F, la frecuencia con la que se radia una onda, es decir, la frecuencia de la onda. Luego hay otra fórmula que dice F igual 1 sobre T. El F sabemos que es frecuencia, pero ¿quién es T? T viene a ser el Tiempo. Tiempo. claro, tiempo, ¿no? el tiempo, así es, el tiempo. Tiempo. El tiempo, exacto, que en este caso es denominado periodo. El tiempo y periodo, que es lo mismo, son sinónimos, el tiempo. Luego abajo, bueno, con estas dos fórmulas vamos a ver nosotros las características con las que se irradia o con las que se transmite una onda. Sin embargo, años después, el químico, bueno, el físico químico, físico más que todo, Max Planck, el alemán, en el año de 1900, el físico-químico Max Planck, muy famoso en su época porque ya estaba fundando una nueva física que estudiaría la teoría atómica a nivel interno, más que todo el comportamiento de los electrones. Ese comportamiento de los electrones, la física clásica de Isaac Newton no lo sabía explicar muy bien. Si ustedes querían estudiar a la química de los electrones desde el campo de la física, con la física de Newton no sirve, no pasa nada. Los físicos que eran en ese entonces los más famosos no sabían explicarlo. Thomson, por ejemplo, Rutherford, Niels Bohr. Entonces, con la física clásica no podían explicar el comportamiento de los electrones en el átomo. Era necesario fundar una nueva física, es decir, una nueva rama de la física. Y ese era el alemán Max Planck. El alemán Max Planck fundó una nueva física muy diferente a la física de Newton, a la física clásica, a la física de los cuerpos macromateriales. Sino que Max Planck, por el contrario, fundó una física que se dedicaría al estudio de cuerpos pequeños. Cuerpos muy pequeños a los cuales él denominó fotones, o también llamado cuantos de luz. Un cuanto es una partícula muy pequeñita. Un cuanto, o también llamado fotón. El cuanto o fotón son partículas muy pequeñitas de las cuales se constituye la luz. Usando esa física cuántica o mecánica cuántica, que dicho sea de paso, de todas las físicas es la más complicada. Alan tiene el menos 5 puntos. Es la más complicada y por esa razón que es tan compleja es que en el nivel preuniversitario se ve el nivel básico. Es decir, lo necesario de lo que piden en un examen de admisión. Continuamos. Ahora bien, el señor Max Planck dijo, hay que calcular la energía con la que se transmite una onda, con la que se mueve una onda, con la que se irradia una onda. Y esa es la ecuación que finalmente formuló el señor Max Planck. E igual H sobre F. ¿Quién vendrá a ser E? La energía. La energía, correcto. Sí, el La E, energía, profe. muchachos, el E viene a ser la energía con la que se irradia una onda, con la que se mueve una onda.
se puede calcular la energía de una onda. Listo. Entonces, Max Planck dijo que la energía era igual a H por F. ¿Quién es F? La frecuencia. La frecuencia con la que se mueve una onda. Correcto. F viene a ser la frecuencia con la que se mueve una onda. Bueno, y el término nuevo a esta ecuación viene a ser el H. Ese H fue creado por el mismo científico del que te estoy hablando. O sea, ¿quién creó esa H? ¿Qué científico? Planck. Planck, muy bien. Planck. Es la constante de Planck. Por eso se le conoce como la constante de Planck. Muy bien, señorita. Exacto, jóvenes. El señor Max Planck, para crear su ecuación, evidentemente, no se trata de crear por crear. Esta ecuación, evidentemente, a Planck seguramente le llevó muchos meses en crear esto, o tal vez años. No es, o sea, hay que hacer una serie de pruebas experimentales para llegar a una verdad, haciendo uso del método científico. Entonces él creó esta constante, la cual lleva su nombre, pues, ¿no? O bueno, en todo caso, los científicos posteriores a Max Planck, a ese constante que creó el científico Max Planck, le denominaron tiempo después la famosa constante de Planck. Es una constante física, una constante numérica física. La denominada constante de Planck. Y tiene un valor. Tiene un valor que, al igual que la velocidad de la luz, ustedes de manera obligatoria se lo tienen que aprender. Sea porque en el 2023 postules a la perito, si ya resucitó, a la UNT Nacional de Trujillo, a la UNI, aquellos que quieren ingeniería, la UNI de Lima, o a la Decana de América, la universidad más antigua de América por muchos, o sea, San Marcos. En San Marcos, en la UNI, esto les va a venir, por eso es que les enseño. Hay algunos alumnos o algunos colegios privados que este tema de radiaciones electromagnéticas, dependiendo de la persona que te enseñe, no te enseñan en colegios privados. En algunos colegios privados este tema no te enseñan. En algunos, en otros sí te enseñan, dependiendo de quién lo sea. Generalmente aquellos que no te enseñan esto es porque son de colegios estatales o egresados de educación en ciencias naturales, que no es lo mismo ser egresado de física o de ingeniería química o de química pura. Es muy distinto, tal vez por desconocimiento. Pero algunos colegios particulares que no se les enseña este tema muy importante, ¿cuáles son las consecuencias? Que cuando el alumno acaba el colegio, va a una academia, recién en la academia les enseñan este tema. En la academia que te enseñan generalmente y no vas a ver un tema paso por paso. En la academia lo que te hacen es un resumen. 3 temas que nosotros vemos de repente en un bimestre. En la academia estos 3 temas se ven en 2 horas. O sea, uno va a la academia a hacer un repaso, a las academias preuniversitarias. He allí, Joaquín tiene menos 5 puntos, Gutiérrez Dulanto. He allí la razón por la que muchos de sus compañeros, y tienen compañeros que ya acabaron el colegio el año pasado o años anteriores, hagan memoria o recordarán o fíjense que cuando acaban el colegio, quiero postular a una universidad nacional, la Pedro, la típica. Van a una academia de 3 meses, tú lo ves, es tu vecino, no sé, y resulta que medio año después lo ves que está estudiando en una universidad particular. No porque diga que no, quiero avanzar, acabar rápido la carrera, no, sino porque muchos de ellos se han traumado, porque nunca les enseñaron en el colegio este tema de radiaciones, pero en la academia lo ven en un resumen y con problemas un poco de más nivel. Y el alumno termina pues traumado, peor que una película de Freddy Krueger. O sea, ese fue mi caso, por ejemplo. Yo nunca llevé onda, yo estuve en un colegio nacional. Cuando llevé la ecuación energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, bacán, bailaba porque todavía algo conocía. Aunque habían problemas complejos de porcentajes,
Y a mí me faltaba más base de matemática cuando tenía 16 años y me hicieron volar. Entramos a ondas, me quise cambiar de números a letras, me cambié de aulas. De las ingenierías me fui a económicas o a socioeconómicas, humanidades, como se le conocía en ese tiempo. Entonces, es por eso que es muy importante aprenderlo desde ahora, desde un nivel normal, básico, ¿no? Leve, como se dice. Ya en cuarto y en quinto iremos viendo más nivel. Esa es la razón por la que es muy importante estudiarlo ahora. Por eso presten mucha atención. ¿Y ustedes, cuáles son los requisitos acá? Dominar matemática, pero no una matemática compleja como la que te pueden enseñar en trigo, geo, aritmética, qué sé yo. Una matemática básica, una matemática elemental, ya una matemática muy básica. Correr la coma decimal, notación científica, en fin. Vamos a poner esos datos, esos valores entonces. Ya para ir entrando en calor, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el pulmón? Se me extravió. Acá está. Entonces, según el físico alemán Max Planck, en 1900, la energía de una onda se calcula de la siguiente manera. Energía es igual a constante de Planck por la frecuencia. Ahora, si tú quieres, esta ecuación la puedes usar de la siguiente manera. Es decir, voy a reemplazar, mira, ve, E igual a H, aquí está H, la constante de Planck. Aquí tengo F, que es la frecuencia. Yo puedo reemplazar la frecuencia por otro valor en la ecuación. Si tú te fijas arriba, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, o sea, la inversa del periodo, o también la frecuencia es igual a C sobre lambda, o sea, a velocidad de la luz sobre la longitud de la onda. Voy a utilizar esta. Puedes usar esta dependiendo de los datos que tengas. Entonces voy a poner acá E igual H por F, pero F es igual a C sobre lambda. Estoy utilizando una matemática básica, es decir, reemplazando variables. Reemplazando la variable F por su equivalente C sobre lambda. Y ahí tienes un nuevo valor de la ecuación de onda, que al final es lo mismo. Es lo mismo, porque es como que si el F lo hallaras aparte y luego lo reemplazo. O sea, es lo mismo. Es lo mismo, no cambia en nada. Entonces, si a ti te piden calcular la energía de una onda electromagnética, puedes usar esta ecuación o esta, que es la misma. Ambas te van a llevar a calcular la energía de dicha onda. Bueno, tú ya me lo dijiste, pero vamos a colocarlo. ¿Dónde F viene a ser la frecuencia de la onda? Pero la frecuencia tiene unidades, muchachos. Es decir, tiene unidades con las que esta se puede medir. Y tú nunca te debes de olvidar, acostúmbrate a estos términos, porque no cualquier alumno de tercero de secundaria a tu edad lo domina. Ustedes están en el grupo de Facebook del año pasado y pueden repasar incluso las clases cuando veíamos, tanto en clase como en reforzamiento. Algunos, yo puse estos problemas de bancos, de algunas academias puse, eran largados, pero al final la resolución era algo pequeño. Me acuerdo de qué alumnos o alumnas me hicieron, pero no voy a dar nombres, ya cada uno sabe. Esto es pequeño, por eso les digo, acostúmbrense a hablar en estos términos técnicos. A ver, me avisan si hay alguien en sala de espera, el Zoom nos bota, ¿ya ven? A las gemelas, tengo que estar chequeando acá cada rato. Ya. Entonces, no olvidar, la frecuencia se mide ¿en qué unidades? Inercios. La frecuencia, ¿estás seguro, hija? Vamos a ver. Mira, será en, acá te lo digo. No hay problema, no hay problema. Si se equivocan, mejor, uno aprende los errores. En esto, mírenme, HZ. ¿Alguien sabe qué significa HZ? ¿Alguien? Hercios. Hercios. Hercios, profe, hercios. Okay. Los hercios es unidad de energía, chicos. No, puede... No, profe, hercios. Ah, hercios. Yo le he dicho hercios, no hercios. Ok. Ya. Te escuché mal. Bueno, eso no existe. Lo que existe es Hertz. ¿Ya, muchachos? La unidad de la frecuencia es el Hertz.
y su símbolo del Hertz es HZ, H mayúscula, Z minúscula. ¿Ya? La frecuencia se mide en Hertz, no hay que olvidar. Estamos recordando del año pasado, hoy estamos viendo en cámara lenta. Hertz, entonces, correcto. Tengo lambda. Bueno, este lambda, ¿qué viene a representarme en una onda, les dije? ¿Se acuerdan? La longitud de onda. La longitud de la onda. De la onda, ¿correcto? Hay algunos que de repente ni siquiera tienen idea de una onda. Acabo de dibujar los parámetros sobre los que se sostiene la onda imaginaria, pues, ¿no? Tan pequeña que ni lo vemos, miren. Ahí tenemos el ejemplo de una onda. Ustedes saben las ondas, cómo se mueven. Ahí. Es más, por ejemplo, cuando uno está enfermo, o qué sé yo, cualquier enfermedad, le falta el oxígeno, más del corazón, se pone un aparato especial en una clínica, hospital, según tu condición, y ahí te van midiendo determinadas características que quiere ver el médico, no sé, latidos del corazón o alguna otra función que ellos estimen inconveniente, esto se va moviendo a través de ondas electromagnéticas. Si estas ondas electromagnéticas llega un momento en el que está así, moviéndose bien bacán, y de repente, mira, baja la cresta de la onda y mira, Te mueres. significa que te estás muriendo ya. Claro, pues no, hasta acá estás en UCI. Cada magnitud de la onda. Va bajando el sonido. Ya significa que ha salido mal en química. 0,5. Significa que pues no, tienes que irte al verano. Entonces, esa es la representación de una onda, muchachos. Como dijo tu compañera, significa que ya estás muerto acá. Si ya la onda ya no hay onda, pues acá no hay onda. Acá hay ondas, hay vida. Entonces, sigamos por acá. Frecuencia, Hertz. Ya está, voy a ver acá, de repente alguien nos botó el Zoom. No le digo. Ya. Listo, frecuencia, Hertz. Ya está. Bueno, acá me dijeron lambda, longitud de onda. La longitud de la onda, longitud de onda. Si es longitud de onda, evidentemente, ¿en qué unidades se mide? A ver, opiniones. ¿Lambda? ¿Lambda, profesor? Lambda es la representación, hijo. Yo estoy Kilogramos. la seguridad, la longitud se mide en kilogramos, ten cuidado. Así es como tú tienes que... Profe, ¿Sí? ¿puedo apagar mi cámara para desayunar? Dale, no demores. Ya, les corrijo, miren. Está bien que participen y cuando se equivocan, no es que yo les voy a poner 0,5. Yo los felicito a tus alumnos y alumnas atrevidas que se atreven a hablar y se equivocan, porque cuando se equivocan, repito, yo no bajo puntos, no estoy tomando examen oral. Mejor si se equivocan para corregirlo. Entonces creo que Nicole me dijo kilogramos y es así como, por ejemplo, en el caso de ella, más aprenden cuando yo le corrijo. Y mira, Nicole, si tú me dices que es kilogramos, te tienes que fijar que acá dice longitud de la onda. O sea, mide esta longitud que pueda tener una determinada onda. Sería metros. Claro, pues toda longitud se mide metros, centímetros, codos, pulgadas, yardas, milímetros, etcétera. ¿Ya? Entonces, has dicho correcto. En el sistema internacional la unidad es el metro, correcto. Pueden medir o usar el metro, el centímetro, el milímetro, el micrómetro, o si no también el A cerito arriba. ¿Qué significa A cerito arriba? Armstrong, profe, Armstrong. Armstrong. Armstrong, profesor. Muy bien. Armstrong. Okay, no se olviden que el Armstrong es una unidad de longitud y tiene un valor de 10 a la menos 8 centímetros. Eso lo vimos en la clase pasada. Esas características de las ondas, pues ustedes tienen que aprenderlo, memorizarlo ya, muchachos. Ya van, este es el segundo año que veríamos el mismo tema desde el año pasado. Tienen que aprender estos términos, pues no te imaginas hablarle a tu pata, el de emprendedor, el de encima, hablar en estos términos, lo ataranta, lo marea, porque ellos, probablemente alguno de ellos ni vea estos temas.
se bloquean. Por eso que vamos a ver lento pero seguro. Cámara lenta. Ahora bien, no te ofrezco esta semana, de repente, más adelante, de repente, no lo sé, de repente antes del bimestral, no aseguro nada, de repente les hago un reforzamiento de esto, si acaso. No te aseguro nada porque a diferencia del año pasado tengo bastante, mejor dicho, tengo bastantes funciones que hacer, pues no tengo mucho tiempo. Entonces, si me abro un espacio, si me abro un tiempo, yo le voy a avisar por medio del tutor, evidentemente, qué día y a qué hora. Reforzamiento que no es obligatorio. Ustedes no van a pagar nada y simplemente el que quiere entra, el que no, no. No voy a tomar asistencia. Porque si yo voy a reforzar, el que quiere aprender entrará, el que no, no. Lo que estoy diciendo. Vayas a pensar que por entrar te anoto, te subo al punto, nada que ver. El que quiere aprender entrará, el que no, no. Pero más adelante, pero no te aseguro, quizás más adelante les haga un reportamiento de eso. Ya les avisaré por medio de la persona del tutor. Pero por eso, pero mientras tanto presten atención, no sea que no tenga tiempo y con lo del grupo élite que voy a estar enfocado al 100%, probablemente el tiempo no me dé, porque ahí voy a hacer seminarios extras incluso, algunos domingos de banco de admisión. Entonces, no aseguro nada, por eso tienen que prestar atención. C es la velocidad de la luz, ustedes ya me lo dijeron. Esta velocidad de la luz, muchachos, es 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. Unidades no oficiales. Pero en unidades oficiales, ¿cuál eran? Nicole, ¿te acuerdas? 3 por 10 a la 8. a 8, unidad. Metros por segundo. No se olvide, no se olvide. El T hemos dicho que es el tiempo, claro. O sea, el periodo. El periodo no es otra cosa más que el tiempo, señores. Ya. Ahora es necesario que conozcan el valor de H, de la constante de Planck. Entonces, muy atentos acá, muchachos. Muy atentos a la constante de Planck. H, ¿a qué va a ser igual H? En algunos libros tú vas a encontrar esto, que la constante de Planck es igual a 6,62 por 10 a la... Aquí sí, no me acuerdo del signo, creo que es sin signo o con signo. Si ustedes tienen el módulo virtual, me corrigen. Creo que es sin signo, si no me equivoco. A ver. Con signo. Me corrigen o googleen y pongan constante de Planck. Si tienen el módulo, coloquen constante de Planck y me corrigen si es negativo o positivo. Creo que es negativo. Ergio por segundo. Ergio por segundo. Sin embargo, Sí, profe, es negativo. es negativo. Gracias, Nicole. Muy bien. Así como su compañera, por ejemplo, tienen que estar mosca todos ustedes, muchachos, buscar en el navegador. Esto es importante porque de esto viene el examen simulacro mañana y los exámenes mensuales también han puesto esto. Por eso, moscas a lo que les digo. H tiene este valor en unidades no oficiales, como es ergio y segundos, no son unidades del SI. Pero en unidades del SI, la constante de Planck vale, voy a colocar acá nuevamente, H vale 6,62 por 10, si convierto un joule, es 10 a la menos 7, que sería a la menos 34 joule por segundo. Pueden verificar en su módulo si está bien. Profe, en el módulo dice 6,63. Ya, correcto. Profesor, puede aceptar a un compañero que se salió casual. Ya, sí. Correcto, ya. Entonces, gracias por avisar. Avísenme si alguno de sus compañeros los vota, pues no, para poder aceptar algo. Como estoy en la pizarra, no me doy cuenta. Ya. Ok, justamente este detalle también quería explicar, ¿no? Ya que Nicole, por ejemplo, me ha hecho esta observación, vamos a explicar eso también. Miren, muchachos, en algunos libros hay 6,62
por 10 a la menos 27 hercios por segundo. De repente tienes otro libro de química, o ves en el Google y te aparece 6,63 por 10 a la menos 27 hercios por segundo. O menos 34 joules por segundo. Es decir, en algunos libros te aparecerá acá el 3, acá el 2. Eso es lo de menos. Yo les digo, muchachos, que eso es lo de menos, porque es un decimal que prácticamente no te varía el resultado. Cuando yo te dejo un ejercicio, tú puedes usar este valor o este valor que acaba en 62 o el que acaba en 63. Al final, la respuesta te va a salir la misma. Es decir, da igual cuál de los dos valores te quieras aprender. Es decir, el que acabe en 63 o el que acabe en el 62, la respuesta te va a salir igual. ¿Ya? Lo que varía es un decimal. Lo que pasa es que el señor Max Planck, al obtener este valor en su laboratorio, lo que pasa, muchachos, es que cuando uno trabaja en laboratorio a nivel micro, es decir, con cosas muy pequeñas como átomos, a nivel, bueno, muy pequeño, a nivel micro en la materia, uno trabaja con muchos decimales. Es decir, trabajar en un laboratorio a nivel micro es trabajar con aproximaciones, con estimaciones de decimales. No, o sea, no hay números exactos, pues, ¿no? Siempre va a variar en una décima o en una centésima. Pero lo que a mí me importa es la parte entera. Porque yo le digo, en el siguiente ejemplo, 4,234 y 4,231. Erasmo está presente, diga presente Lima Oliva. Creo que no está. Ya. Arenas Piscoya, Daniela Lucía. Diga presente, Daniela Lucía. Presente, profe. Daniela Lucía. Tengo el número 4,234. Si yo quiero redondear el número a la parte entera, ¿cuánto es el redondeo? Redondeando a la parte entera. Fácil, Daniela, no te hagas bola. Mira, cuando yo te digo redondear, tú ves ¿A 4? 4, pues. Me fijo después de la coma. Si después de la coma hay un 5 o un número mayor que 5, le regala una unidad al 4. En este caso el 2 es menor que 5. O sea, redondeando esto se queda en 4, la parte entera. Pero ¿qué tal si esto hubiese sido un 5? Redondeando ya no sería el 4. Sería 5. Le regala una unidad. Un alumno de repente dirá, profesor, y si hubiese sido 6, igualito, redondeando se queda el 5. Es decir, si es un número entre 5 y 9, le regala una unidad en el redondeo. No, este es trabajo. Profesor, un ratito puedo apagar mi cámara, por favor. Dale, dale. Ya, entonces se queda en 4. Daniela Lucía, redondeando este número, ¿qué es igual? 4. A 4. 4, profe. A 4. Entonces, como ustedes pueden ver, como ustedes habrán podido observar, estos números son diferentes. O sea, son diferentes en cuanto a esta cifra. Miren, acá es 4, acá es 1. Sin embargo, al momento de redondear es 4 y este número al momento de redondear también es 4 y 4 es igual a 4. Lo que quiere decir que este número 4,234 y 4,231 prácticamente son iguales, es lo mismo. O sea, no importa en la décima, centésima o milésima que pueda variar el dígito. Lo que a mí más me importa es la parte entera. Si la parte entera cambia, ahí sí hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, alumno de tercero? Que si es 6,63 en un libro te parece esto y en otro te parece esto, no importa. Al momento que tú desarrolles tu problema, puedes usar cualquiera de los dos. El resultado te va a salir el mismo. Es decir, no va a cambiar. Porque cambie una décima o una milésima, no va a afectar su resultado, muchachos. ¿Ya? Esa es la razón, la explicación. Entonces, Profesor, ¿puedo apagar mi cámara un ratito? dale, dale, no demores. Y es por eso, muchachos, y es por eso que da igual, ¿no? La décima, la centésima que pueda variar.
Ahora, en el examen, en los ejercicios, tú puedes usar cualquiera de las dos, la que más te convenga. Cuando te divide entre un número determinado, a veces me va a convenir usar el que cabe en 3 para que me dé una división exacta. O si es un número par, me conviene usar el que cabe en 2 para que me salga división exacta. Pero tú puedes usar cualquiera, el resultado va a salir lo mismo. Esto por una matemática básica. Listo, ahora sí. Una vez aclarado esa parte teórica que el año pasado también hemos visto, hoy estamos recordando, ¿no? Cámara lenta, no hay apuro, para que todos lo puedan entender, porque si no, al toque me rayaría y haría problemas complejos, y ese no es el detalle. Aquí están para aprender y los problemas que vamos a ver son regulares de acuerdo a lo que en el grado que está. Ahora, sí, como les dije la semana pasada, si ustedes quieren problemas más fuertes, pero el 3 de mayo, con problemas de admisión de UNI de San Marcos, problemas de concursos de química y de física. 3 de mayo en el grupo élite. Para los que están en el grupo, y vamos a ver ya más profundo, pues, ¿no? Porque ahí ya pues algunos tienen más base en matemáticas. Harvey, estabas invitado, te falta inscribirte para meterte al grupo de batalla y alcanzarte el horario. Matrix Chafloca, te creo que está desayunando. Ya, vamos acá con los problemas. Vamos acá con los problemas. Ejemplos, pues no, ejemplos. Profesor, ¿me da permiso para apagar la cámara un ratito? No demores. Ya, perfecto. Ejemplos de aplicación. Primer ejemplo. Miren, este es tan sencillo que, mira, o sea, alumno, aquí la clave está en saber matemática. Pero es una matemática básica. Apenas, ¿qué operación vas a usar acá? Multiplicación, división, y tal vez 2 o 3 propiedades básicas de teoría de exponentes y notación científica. Vamos a ver, ¿qué te voy a pedir calcular acá? Ya está, mira, de mi mente. Otra cosa, por si acaso, la mayoría de problemas de este tema de radiaciones electromagnéticas, como tú puedes ver acá, hay decimales. Estos decimales te van a llevar a que tú obtengas una respuesta en decimal. Es decir, por ahora, en clase, para avanzar, yo les recomiendo usar calculadora. En el examen no tienes que usar calculadora. Pero como el examen es virtual, simulacro, evidentemente tú vas a sacar tu calculadora. Y yo no voy a estar ahí para verte. Pero ya depende de cada uno. El que saca su calculadora, bacán, lo puede hacer. No es lo recomendable. Recuerda que el otro año va a ser presencial. Y si tú te acostumbras a depender de una máquina como es la calculadora, te acostumbras a multiplicar decimales, a dividir decimales en calculadora, ¿te imaginas qué va a ser de ti el otro año en el presencial? Cuando des un examen presencial, lo único que vas a lograr es que tus profesores se sorprendan de ti. O sea, vas a sacar tus errores diciendo, oye, pero tú no me sacabas 20, 18 en los exámenes simulados. ¿Quién le vas a sustentar? Lo que van a pensar tus profesores, mandaste hacer el examen, pagaste para que te hagan el examen, pagaste para que te hagan el trabajo. Por eso les digo, no, ahorita en clase, para avanzar, usemos calculadora. Pero en el examen, yo sugiero evitar el uso de la calculadora. Porque te vas a acostumbrar y cuando postules a una universidad, no te van ni siquiera te van a dejar usar reloj. Ni reloj, ni celular, porque con eso te digo todo. Nada de tabla, formulario, menos. Por eso mucho cuidado con eso. Por eso es que acá vamos a trabajar con decimales. Hay que correr comas científicas. No sé. A ver, yo les voy a pedir calcular la longitud de onda. Mira, calcular la longitud de onda. Calcular la longitud de onda. Mira, así son los problemas, ¿eh? Los problemas que yo te pongo, que te voy a poner en el examen simulacro, en los exámenes, dado que estás en tercero. Si tú quieres más nivel de esto, el otro año, cuando pases a cuarto, veamos este mismo tema, ahí vamos a ver más nivel de esto, más leve. Ahora, si quieres más leve por ahora, ya sabes, 3 de mayo. Calcular la longitud de onda, ¿ya? Calcular la longitud de onda. Calcular la longitud de onda
que se mueve, la longitud de onda que se mueve con una frecuencia. Profesor, ¿Verdad? ¿podría aceptar a mi compañero que se salió, por favor? Ya. Con una frecuencia, no tiene problemas, Lucho, con eso. Ya. No hay problema. Sigamos. A ver, un ratito. Un ratito, muchachos. Un ratito. A ver. Calcular la longitud de onda que se mueve. Calcular la longitud de onda que se mueve con una frecuencia de, vamos a ver, de 200 Hz. Ahí está. Esa es la pregunta. Repito, miren el ejemplo. Algo así les va a venir en el examen. Calcular la longitud de onda que se mueve con una frecuencia de 200 Hz. Primero que nada, extraemos los datos, como siempre. Datos. Me piden calcular la longitud de onda. O sea, ¿cuál de estas 4 variables me piden calcular? F, lambda, C, o T o H. Lambda. Lambda, profe, Onda. Claro, lógico, ¿no? Porque acá en lambda dice longitud de onda. O sea, lambda. No, ya no dan la frecuencia. Lambda es lo que me piden calcular, le pongo signo de interrogación. Es lo que voy a hallar. Ahora, con que se mueve con una frecuencia de 200 Hz. Me dan el dato de la frecuencia, aquí esta frecuencia, su símbolo es la F de frecuencia. Por acá, ya que el espacio no me alcanza, por acá lo voy a colocar. Dato, la frecuencia. Esa frecuencia me lo dan y es 200 Hz, dice acá. Coloco 200 Hz. 200 Hz. Y nada más, y eso es todo. Y eso es todo el problema, mira. Así van a resolver en su examen semanal de mañana. Aunque mañana no he puesto, creo, frecuencia. Creo que para el examen mensual. Sí. No me acuerdo. Ahí está. Me piden calcular la longitud de onda que se irradia con una frecuencia de 200 Hz. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo calculo? Vamos a la parte, a la operación. ¿Cuántas fórmulas tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 fórmulas. La pregunta es, si yo quiero hallar la longitud de onda, ¿me servirá esa fórmula? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? La respuesta es, Sí, pero no me sirve esto. La pregunta es, si a mí me piden hallar la longitud de onda y yo reviso mi formulario y les la hago, primera, profe. ¿me servirá esta fórmula? Tampoco. No. Tampoco. Y vamos a responder por qué. ¿Por qué no me sirve? Porque miren, si yo utilizo esta fórmula o estas fórmulas sirven para hallar ¿qué? ¿Qué dice acá? La energía. La energía. energía, profe. Claro, pues significa que yo tengo que tener la energía. Y en el ejercicio en ningún momento te hablan de energía, ni te piden la energía, ni te dan el valor de la energía. Entonces, de tus 4 fórmulas que tú tengas a la mano, descartas esta y esta, porque hablan de energía. Acá no me habla de energía ni me pide. Descartado. Si vas a usar esta, tengo la frecuencia. Acá me dan frecuencia, pero me piden calcular lambda, la longitud de onda, pero acá no hay lambda. Descartada esta fórmula y como digo, La primera, profesor. la primera. Primera, profe. La Lógico, primera, profe. la primera, correcto. Hay unos muchachos que hace rato lo sacan, no, es la primera, pero hay otros compañeros que no la ven todavía, pues. ¿No? El año pasado no entraban a reforzamiento o paraban en Free Fire y supuestamente estaban en clases de Facebook. Por eso es que me tomo el detalle de explicar lentamente. Pero conforme vamos avanzando ya voy a acelerar, que es el primer problema. Hacemos otro problema, ya no voy a explicar en cámara lenta, ya tengo que un poco acelerar. La primera, por lo tanto, coloco mi primera fórmula, F igual C sobre lambda.
Miren una matemática básica. Yo quiero lambda. Lambda está acá en la fracción como denominador o divisor. Simplemente si está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Y cómo te quedaría? Te quedaría el lambda por frecuencia es igual a c, a velocidad de la luz. Pero yo quiero lambda. Esto quiere decir que la frecuencia que está multiplicando ahora va a pasar a dividir. Por lo tanto, la ecuación me queda lambda es igual a c sobre f. Acuérdate que c es la velocidad de la luz, f es la frecuencia con la que se mueve la onda. Entonces, como tú puedes ver, esa es la ecuación. Esta ecuación no la he sacado de la mente, no la he inventado. ¿De dónde derivó? De la misma que está acá, que es la primera. Una matemática básica, el que está dividiendo pasa a multiplicar, el que está multiplicando pasa a dividir. O sea, un intercambio. ¿Para qué? Para poder hallar lambda. Qué difícil es hacer eso. Más difícil son las raíces. ¿Sí? Puedo aceptar a mi compañera Hilda que se salió casual. Ya lo acepté. Gracias. Continuamos. Entonces, muchachos, ahora vamos a reemplazar. Si voy a usar esa fórmula, digo lo siguiente: lambda debe ser igual a c, pero c es la velocidad de la luz. Y tú dices, profesor, no me dan la velocidad de la luz en el problema. Esto nunca te lo van a dar. O bien raro que te den. Algunos libros te lo darán, pero en la mayoría de casos no te van a dar ese valor porque el autor está suponiendo que el alumno debe de, ya lo conoce o previamente debió haberlo memorizado. Entonces, tenemos dos valores de la velocidad de la luz. Lo que tú ves acá, que hemos practicado la semana pasada. Sin embargo, te hago recordar lo siguiente. Por aquí. Tienes que recordar que aquí es igual hertz. Recordar. Un hertz es igual, a 1 sobre segundo, la unidad. O sea, un hertz es equivalente a 1 entre segundos, no es 1 sobre 5, por si acaso, es 1 sobre segundo. Ya, este es un hertz. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bueno, en este caso yo puedo colocar cualquiera de los dos valores, la que tú gustes. Si tú quieres la longitud de onda, bueno, acá no me dice, solamente me pide calcular la longitud de onda. No me dice calcular la longitud de onda en centímetros. No me está diciendo calcular la longitud de onda en metros, en kilómetros. Solamente me dice que lo calcule. O sea, tú puedes expresar tu resultado en centímetros, metros, en kilómetros, en angstrom, en lo que tú quieras. No me dice acá en qué unidad. Por eso tú puedes usar cualquiera de los dos valores de velocidad. Al final se puede convertir también. Ahora voy a usar la primera. Si ustedes desean ahí en sus casos, pueden usar la segunda. La respuesta va a salir el mismo valor. Voy a usar la primera, 3 por 10 a la 10. Velocidad de la luz, 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. Estoy reemplazando. Ahora reemplazo el valor de F. Ese F sí me lo dan. Es 200 Hz. Como pueden ver. Sería entre 200 Hz. Ahora, si tú quieres, puedes reacomodar. 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundos. Y acá puedes colocarlo así, en notación científica, si quieres, o en potencia. 200 es 2 por 100. Pero 100 es 10 a la ¿cuánto? Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Así es, 2 por 100, pero 100 es 10 al cuadrado. Coloco hertz, pero en vez de hertz voy a colocar tu equivalente, 1 entre segundos. Entonces, por 1, no es 1 sobre 5, sino 1 entre segundos. Ahí está. Ustedes saben, pues, ¿no? Si ustedes dividen centímetros entre segundos sobre 1 entre segundos, aplicas extremos sobre medios. Centímetro por segundo, segundo por 1 es segundo, se van los segundos y me va a quedar la unidad en centímetros. Mira. Es decir, cada vez que tú dividas una velocidad entre el hertz, te va a quedar centímetro o metro, según el valor de la longitud de onda que tú lo reemplaces, pues, ¿no? Como ya está comprobado, directo yo simplifico, pues, ¿no? Por extremos sobre medios, la unidad segundo se va. Centímetro entre 1 sigue siendo centímetro. O sea, la longitud
me va a quedar en centímetros. Y empiezo a dividir, mira, y lo puedo reacomodar. 3 medios es lo mismo que decir a 10 a la 10 sobre 10 al cuadrado, unidad centímetro. Ustedes que les gusta matemáticas, 3 entre 2, 1,5. Por teoría de exponentes, este 2 pasa arriba con signo contrario. 10 a la 8. Claro, pasa a restar, sería 10 menos 2, 8. o sea, 10 a la 8 centímetros. Y ya está. Y eso es todo. Y esa es la respuesta. Porque me piden calcular la longitud de onda. No me dice calcularlo en metros. No me dice calcularlo en angstrom. Solamente me pide calcular. Si tú quieres, lo hayas en centímetros o lo hayas en metros. Pero si me pidiesen en metros, tú lo conviertes, ¿no? Suponiendo que me piden en metros, convirtiendo a metros. Suponiendo que el problema me hubiese dicho eso, pues. Convirtiendo a metros sería así, mírenme. 1,5 por 10 a la 8 centímetros. Debes de recordar lo siguiente, y esto es unidades de conversión que vimos el año pasado, ¿no? Profesor, ¿se cambia el prefijo centi? También hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, lo siguiente, recordar que un metro, ¿cuántos centímetros trae? 100. 100. 100. Un metro trae 100 centímetros. 100. Ahora, si un metro trae 100 centímetros, y esto lo tienen que aprender, por eso les hago recordar, yo puedo escribir en forma de fracción. Un metro igual a 100 centímetros, yo lo puedo escribir en forma de fracción. Un metro arriba equivalente a 100 centímetros abajo. O también lo puedes escribir al revés. Un metro abajo y su equivalente arriba, 100 centímetros. Así con cualquier unidad que tú quieras convertir, con kilogramos, con volumen, con metro cuadrado, hectárea, en fin. Un metro equivale a 100 centímetros, lo que quiere decir que tú lo puedes convertir en fracción, un metro sobre 100 centímetros o la inversa. Ahora, ¿cuál de estas dos fracciones me conviene multiplicar a estos centímetros? La primera. La primera. Para que se vayan los La centímetros. primera. Vayan los centímetros. La primera. Correcto, joven. Ya la cámara nos está ponchando. La primera, pues, para que se vayan los centímetros. Muy bien. Por eso voy a colocar acá por un metro y abajo 100 centímetros. Pero ese 100 me conviene como potencia. Me conviene como potencia dejarlo. Ahí está. A mí me conviene expresarlo como... Y esto ya, pues, ya lo borro, ¿no? Esto solamente fue una referencia para ayudarme nada más. Vamos en cámara lenta. Pues. Ya luego vamos a acelerar nuestro kit. Y la razón por la que usted la primera fracción fue para simplificar la unidad centímetros y ahora solamente me va a quedar esta unidad, la unidad metros, que es la que yo quiero, por eso digo convirtiendo a metros. Si el problema me hubiese pedido convertir a metros, haces este procedimiento. Y sería así, 1,5 por 10, esto está dividiendo, este 10 al Vamos a cuadrado. restar. 10 a las 6 metros, 10 a las 6 metros. 10 a Ajá, las 6 metros. ¿Ya ven? ¿No? Lo que está con positivo pasa con negativo, si está con negativo pasa arriba con positivo. 10 a las 6 metros. Y ese es el resultado si me hubiesen pedido un metro. Profesor, sería que también se puede hacer por 15 por 10 a la 5. Ah, también. Depende de la alternativa. Suponiendo que en las alternativas no hay esto. Pero tengo A, B, C, D, y mira, en las alternativas no aparece este valor. Pero como dijo tu compañero Arby, pero de repente hay un 15 por 10 a las 5 metros. Y tú dices, que no hay resultado, el problema está mal planteado o las alternativas están mal, podrías decir tú. Cambias la coma y se le resta -1 al exponente. Lo que tienen que hacer es, como dijo tu compañera, mover la coma. Si muevo la coma a la derecha, le quito 1 al exponente. Le resto 1 al exponente. Entonces la coma pasa acá, sería 15,0. Pero el 15,0 es igual a 15 porque el 0 a la derecha de la coma no se escribe puesto que no tiene valor. Por eso es 15 y le resto 1. 6 menos 1, 5. 15 por 10 a la 5.
A veces, con tal de hacerte caer en el examen, los problemas propuestos de los libros no te lo dan así, en notación científica. Notación científica es cuando tiene la coma en la parte entera. Después de la parte entera, del primer dígito de la parte entera, ahí aparece la coma. Eso se llama notación científica. Ya, en este caso no está expresado en notación científica, pero es la única alternativa que hay y es lo mismo que esto. Por eso que tú en el examen has de marcar esto. Hay que tener mucho cuidado, mírenme. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. Mírenme, acá tengo esto. De estos dos números, ¿cuál está escrito en notación científica? ¿El primero, el segundo? Primero, profesor, el primero. ¿El primero, el El segundo primero, profe. o ninguno? ¿Qué dicen? Profesor, no le escuché bien la pregunta. ¿Podemos repetir? Voy a repetir, tranquilo. Ya. De los tres números, ¿cuál está escrito en notación científica? Una pregunta de química o de física también. De estos tres números, ¿cuál está expresado en notación científica? El tercero. El segundo. El tercero, ¿ya, muchachos? No se olviden, y les explico. El tercero está expresado en notación científica. Se dice que un número estará expresado en notación científica cuando después de la parte entera del primer dígito hay una coma. Eso es notación científica. Por ejemplo, esta es la parte entera 251, pero la coma tendría que estar acá, ¿ves? Para que sea notación científica. Por eso esto no es notación científica. Acá tampoco no es notación científica, porque para que sea notación científica, la coma tiene que estar ahí, ¿ves? Después del primer dígito de la parte entera y no después de dos dígitos de parte entera ni después de tres. Por eso esto no es notación científica, no es. En cambio la tercera sí es. Ya te doy este dato extra por si acaso. Que también vimos el año pasado, ¿no? Pero ahora te hago recordar. Ya, tengan cuidado con eso. Conclusión de este problema. Vamos a concluir este problema. ¿Qué he necesitado yo? Una matemática básica. Esto lo hace un alumno de sexto grado de primaria, despejar. Esto pasa a multiplicar, dividir, de manera que aquí no puede venir la confusión. Eso es matemática. O sea, esto tú lo ves en matemática a cada rato. Y desde que estabas en primaria. Ahora, si tú tienes problemas en despejar eso, preocúpate, deja el videojuego, deja el TikTok y ponte a practicar, repasa. Hay tutoriales. Si es que tienes problemas en despejar, no creo, están en tercero, sería un delito. Y si es tu problema, si es tu caso, practiquen, muchachos, que esto no es difícil. O pregúntale a tu hermanito, el que está en quinto de primaria, te lo hace el toque. Si ustedes no saben, alguno de ustedes, no es por culpa del profesor, ni de mamá, ni es por culpa tuya, porque te pasas en el chat, en los videojuegos, etc. ¿Y qué es lo que me has hecho acá? Reemplazar. He reemplazado. Oye, acá he dividido. Tú agarras una calculadora y divides y te sale este resultado. Pero repito, no vamos a usar calculadora, o mejor dicho, no debes de usar calculadora. Hay que tratar de usar la calculadora lo menos posible en clase. Tú cuando practicas en tu casa debes de hacerlo pues, mentalmente, a pulso. Como yo estoy tratando de hacer acá. Y nada más, muchachos, mírenme, dividir, una matemática básica, división de extremos sobre medios. Corro la coma decimal, notación científica, si el caso lo requiere. Una teoría de exponentes, división de bases iguales, o sea, nada del otro mundo. Acá no he utilizado el grado relativo de X con respecto a Y, trazar la hipotenusa, trazar una cebiana, esas cosas que te digo que son, o en mi opinión, un poco más complicado, aunque depende de la práctica, ¿no? Por eso digo, en mi opinión, no hay algo más fácil que esto, porque mira, en la química se utiliza una matemática muy básica, como pueden ver. Lo necesario. Siguiente ejemplo. Ejemplo número 2.
Te pidió calcular la longitud de onda. Ahora yo te voy a pedir calcular la frecuencia. Calcular la frecuencia de una onda de radar. Calcular la frecuencia de una onda de radar de... Vamos a ver por acá, vamos a ver. A ver. De 2,5 por 10, bueno, mejor, de 5, ¿cómo se esto? 5 Armstrong. Armstrong. Armstrongs. Calcula la frecuencia de una onda de radar de 5 Armstrong. Yo te podría poner así en el examen de mañana o en el examen mensual. Mira, chiquitito los problemas, o sea, fácil, mira. En tu micro, tal vez más es el desarrollo de lo que dice el enunciado. Vamos a solucionar. Mírenme. Solución al problema. Primero que nada, ¿qué hago? Extraigo mis datos. Datos nuevamente. Voy a extraer datos. Otra cosa. En la autoevaluación que les dejé la semana antepasada, revisen su nota en el intranet y ahí les he puesto sus errores, ¿no? Hay algunos que se han equivocado, o de aquí les lanzo todas las claves, se han equivocado, y de ahí les he dicho a ustedes, pues no, ya te equivocado en el problema 11, corregir el problema 17, corregir el problema 30, corregir el problema 2, corregir el problema 10, te digo, ¿no? Para que vaya a ser que te vienen en el examen. Ya. Datos entonces, voy a extraer mis datos. ¿Qué datos necesito? Por ejemplo, calcula la frecuencia. No, me piden la frecuencia. Piden la frecuencia, F. F por ustedes si salen mal en el examen. F entonces, muchachos, porque me piden la frecuencia se representa con F. De una onda de radar de 5 Armstrong. ¿Qué dato es este 5 Armstrong? ¿Qué dato será? 5 Armstrong. Yo les hago la pregunta, ¿ese dato será H? ¿Será T? ¿Será C? ¿Será lambda o será F? Profesor, Hola. Lambda. ¿puedo aceptar el otro dispositivo? Lambda, profe. Ya acepté, Adriana. Ya, ese dato es lambda, pues. Profesor, ¿por qué? ¿Cómo se dio cuenta mi compañero que es lambda? Porque aquí dice, mírenme, lambda es la longitud de onda. ¿En qué se mide lambda? En metros, en centímetros o en Armstrong. Y más, kilómetros, milímetros, micrómetros, lo que tú quieras. Pero acá te he puesto la que más vienen en los exámenes. Mira, lambda, lambda, se mide en metros, centímetros, Armstrong. Su compañero, ¿por qué se dio cuenta? Si acá no dice el dato. Solamente, bueno, te lo dice el dato, pero indirectamente. 5 Armstrong. Y tú te vas a tu teoría y dices Armstrong. ¿Será frecuencia? Dices, no, la frecuencia se mide en Hertz, no puede ser frecuencia. Y dices, además que te piden hallar la frecuencia. Velocidad de la luz no puede ser porque tiene un valor y es centímetros por segundo, metros por segundo, te queda descartado. El periodo, acá no le he puesto, el periodo se mide en segundos. Entonces no puede ser periodo. El periodo se mide en segundos. No puede ser periodo. Constante de Planck tampoco, porque es Sergio por segundo y yo por segundo. No puede ser, dice esto. Ya, entonces la única que te queda es lambda, pues ahí dice. ¿Quiénes se miden en Armstrong? Lambda. Por eso tienes tu dato. Lambda entonces. Lambda y la longitud de onda. Un ratito. A ver, un ratito para contestar. Un ratito desde colegio.
Ya, continuamos entonces. 5 Armstrong. A ver, dice, calcula la frecuencia de una onda de radar de 5 Armstrong. Bueno, Armstrong viene a ser la longitud de onda. 5, ahí está. 5 Armstrong. Listo, entonces. Como me piden calcular la frecuencia, ¿cuál de las fórmulas voy a usar? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta? ¿Qué dicen? La primera. La primera, bro. La primera, ¿no es cierto? Primera, profe. Porque te dan lambda. Claro, porque efectivamente me dan lambda. Pero hay que recordar lo siguiente. ¿Qué tenemos que recordar? Lo que tenemos que recordar es que un Armstrong equivale a 10 a la menos 8 centímetros. Ese dato les di la semana pasada. O sea, yo puedo convertir acá, reemplazando cuánto sería igual a lambda, si reemplazo tu valor de Armstrong. 5 por 10 a la menos 8 centímetros. Reemplazando o convirtiendo, que es lo mismo. Vamos a ver por acá. Si es que no lo ven ahí. Convirtiendo 5 Armstrong a centímetros. Sería así, miren, 5 Armstrong, fracción, y digo acá, 1 Armstrong equivale a 10 a la menos 8 centímetros. Ahí está. Se va Armstrong, Profe, y, profesor, y lamento interrumpirlo, pero puede aceptar a Facho, que me estaba viendo desde el Messenger. ya. Ok, ahí está. Listo. 5 por 10 a la menos 8 centímetros. O sea, lo que había hecho hace rato. Y como dijeron sus compañeros, la primera, pues no, F igual a C sobre lambda. Lo que vas a hacer acá es reemplazar. C es 3 por 10 a la menos 10. Perdón, a la 10 dice la fórmula. 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Ahí está. Sobre lambda, ¿dónde está lambda? Acá, pues que lo he convertido, ¿no? 5 Armstrong. Lambda 5 Armstrong ahora equivale a 5 por 10 a la menos 8. 5 por 10 a la menos 8 centímetros. Ahí está. Aplicando extremos sobre medio se van a ir los centímetros y me va a quedar 1 sobre segundo, segundo a la menos 1, ya que me piden frecuencia. ¿Cuánto es 3 entre 5? Divide, poner en decimales. 0,630. Si tú divides 3 entre 5 en tu calculadora o manualmente, eso es 0,6 por 10, menos 8, hasta arriba con signo opuesto, sería a la 18, 1 sobre segundo. Ahí está. Esa es la respuesta. Si quieres, lo puedes dejar así, según como esté la alternativa. O si no, corres la coma decimal a la derecha. 6 por 10 a la 17. 6 se resta 1 por 10 a la 17. Y este 1 sobre segundo, si quieres, lo puedes cambiar por su equivalente. ¿Cuál es su equivalente de 1 sobre segundo? Mírenme, hay que recordar. 1 sobre segundo, ¿qué es igual? Ahí dice. Hertz. A Hertz. Entonces puedes colocar HZ. A Hertz. ¿Ya? Vamos a ver acá. Ahí está. Entonces, 1 sobre segundo es igual a Hertz. Ya, y entonces, ahí nos quedamos, puesto que ya estamos en el tiempo. Ahí tienen dos ejemplos del cual me he tomado la delicadeza de explicar al detalle. Siendo 11:15 o ya 11:16, procedo a retirarme para que no entren tarde a su siguiente clase. Sí, profesor, ahora es hora.